Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré de la ventana del balcón, a la silenciosa calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero débil, ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropellantemente garabateadas, quizás se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del Océano Pacífico, donde el pequeño bote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado lentamente, y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Soy un navegante poco experto. Solo sabía navegar de manera muy vaga por el sol y las estrellas, que según yo estaban algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno, y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco, o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e interrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los detalles, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue interrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que había encallado. Me encontraba succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco, el cual se extendía por mi alrededor. Tenía monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fue de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger desde el centro de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indescriptible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. No se alcanzaba a escuchar nada, no había nada a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco, y es que la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro, por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado me di cuenta que solo una posibilidad podría explicar mi situación. Quizás a raíz de una conmoción volcánica el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo el mar, bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que intentaba agudizar mi oído. Y tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote, que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba una sombra que me protegía del sol. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día, comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con mucha facilidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves, así que para qué preocuparme por ese desagradable inconveniente. Me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección al oeste, guiado por una extraña colina que resaltaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto en el que me encontraba. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha colina, que extrañamente resultó ser mucho más alta de lo que yo había visto a lo lejos. Era como si sus dimensiones cambiaran. Incluso la perspectiva se veía diferente. Tenía un valle delante de mí, que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Yo estaba demasiado cansado como para empezar a escalar. No podía emprender el ascenso en ese momento, así que dormí. Dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, pero mis sueños fueron extravagantes esa noche. Pero antes que la luna menguante
fascinantemente brillosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un sudor frío y no pude dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna, comprendí lo prudente que había sido viajar de día, sin ese ardiente sol encima de mí. La marcha me había resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para aventurarme a subir la colina que no había sido capaz de emprender anteriormente. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya antes, he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no era iluminada por la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror, se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de las remotas regiones de tinieblas. La luna se elevaba más en el cielo, y empecé a observar que las laderas del valle no eran completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más uniforme. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas, hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente me llamó la atención un objeto muy singular que había en la ladera opuesta, el cual se encontraba tieso y firme a un centenar de yardas de donde yo me encontraba. Objeto que brilló como un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendiente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en todo su esplendor, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones, y casi mojándome los pies donde me había detenido, al otro lado del abismo. Las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distintos de cuantos yo había visto en libros. Dichos jeroglíficos consisten en su mayoría en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás, algunos de los cuales representan evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en esta llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso de agua. A causa de las enormes proporciones de este monolito, había una serie de bajorrelieves, cuyos temas habrían despertado la envidia del más fino escultor. Creo que estos seres pretendían representar hombres, o al menos cierta clase de figura humanoide, aunque parecían retozando como peces en algunas aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a describir con detalle los rostros o los cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce escalofrío, más grotesco de lo que podría concebir la imaginación. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres esculpido en ese relieve estaba con la actitud de matar a una ballena, de tamaño ligeramente menor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después deduje que se trataba de un dios imaginario, de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre, antes del primer espécimen Piltdown o antes del primer Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antrópodo, me quedé pensativo, mientras la luna,
bañaba con un misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras, inmenso y repugnante. Aquella especie de polífemo saltó hacia el monolito, como un monstruo formidable y pesadillesco. Lo rodeó con sus brazos, enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Fue ahí cuando enloquecí. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y por el acantilado, tampoco de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí incesablemente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta, poco después de llegar al bote, y en todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza obsequia en sus momentos de mayor irritación. Cuando por fin salí de las sombras, desperté y estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano, que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mi delirio, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona del fondo oceánico, en medio del Pacífico, y no creí necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo, y creo que lo divertí mucho haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda en torno a Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve brillante y menguante como hoy. Es cuando recuerdo a ese ser y vuelvo a verlo en mis sueños. He intentado olvidar con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me ha atrapado en sus garras adictivas, convirtiéndome irremisiblemente en un esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa del futuro lector de esta carta. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, o un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación, un delirio de cuando escapé del barco de guerra alemán. Me pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizás en este instante se arrastran y se agitan en el lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emergerán de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra, en el día que se hunda la tierra y emerge el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin, y justo ahora oigo ruidos en la puerta, como si forcejeara en ello un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrarán. Dios mío, esa mano.